Primera Corintios, capítulo 1, verso número 10. Vamos a continuar con nuestra serie, esta serie que estamos llevando los días jueves, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 3. El tema ahora se va a titular Divisiones, parte 1. Vamos a ver, hermanos, algunas causas de por qué la iglesia se divide. Sí, hermanos, es lamentable escuchar eso. Es lamentable, es triste. Una división para un congregante no es sencilla, hermanos. Es algo que yo no les haría que lo vivan, ni yo desearía que esta iglesia se dividiera. Una cosa es división, hermanos, y otra cosa es que gente se vaya, que es muy distinto y eso lo vamos a ver después. Pero una división es muy difícil, son momentos de mucha angustia, momentos en donde no sabes si Dios está en medio de nosotros, si Dios de verdad está de acuerdo o con qué parte no está de acuerdo, porque se empiezan a formar ciertos bandos dentro de la iglesia y entonces no sabes de qué bando estás, ¿no? Y te preguntan a ti, ¿quién crees que tenga la razón? Y pues tú no sabes nada o no sabes nada de lo que está pasando, el problema que se está viviendo. Y así pasa, hermanos, y vamos a ver algunas cosas que la Biblia marca. De una vez les digo, hermanos, ¿qué cosa se hace para evitar la división? Arraigarse en Cristo. Si una iglesia no está arraigada en Cristo, hermanos, la división va a ser su futuro. O sea, si tu familia no la arraigas en Cristo, hermanos, si no de verdad te cimentas en principios bíblicos, si no arraigas tu matrimonio en principios bíblicos, si no arraigas tu vida en principios bíblicos, lamentablemente eso va a ocurrir. Tu familia se va a dividir, tu matrimonio se va a quebrar, tus hijos por un tiempo estarán en la iglesia y después se irán. Y eso es porque no hay buenos cimientos. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7? El hombre que construye o que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que hizo o que fundó su casa sobre la roca. Entonces vamos a ver ahí, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno, o sea, ¿cuál es la contienda que hay? Dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos. Bien, hoy voy a comenzar con la primera cosa que sucede cuando no hay sabiduría en la iglesia, y esas son las divisiones. Hermanos, no quiere decir que estemos de acuerdo en todas las cosas. O sea, de que no, es que nos estamos dividiendo porque estamos peleando. No, hermanos. Sin duda vamos a tener algunas diferencias doctrinales y tal vez hasta personales. Pero las cosas tienen que quedar allí. ¿Qué? Podemos tener diferencias. Hasta en tu matrimonio puedes tener diferencias, ¿no? Pero no vas a llevar cualquier diferencia al divorcio, ¿sí? Claro que no. O sea, tenemos diferencias, las hablamos, a veces nos decimos las cosas fuertemente, pero eso no implica que yo, pues ya no quiero vivir contigo. No. Así igual pasa en la iglesia, hermanos. Va a haber problemas, va a haber a veces discusiones, va a haber a veces discrepancias en algunas cosas. Y después vamos a llegar a eso. Que vamos a llegar a eso de que qué hacer, por decir, cuando alguien pues ya se dejó fascinar por otras cosas. Mira, lo mejor que sería es que se fuera. ¿Okay? Que se fuera de la iglesia. Quedemos en buenos términos. O sea, vete. Si tú no crees como yo, mira, ni yo te juzgo, yo no digo que seas hijo del diablo, pero si tú no crees así como yo creo en ciertas cosas puntuales, pues mejor vete con los que sí creen como tú. Y no nos estamos peleando. No afectamos a la iglesia.
En Juan capítulo 15, Jesús dice algo importante, que cuando se divide la iglesia, sucede. O sea, cuando se divide la iglesia es que se olvidan de este principio. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y hermanos, fruto no es cuántos trajiste a la iglesia, eso no es fruto, O sea, que tú dices, no, es que yo ya traje a 5 personas, yo ya di fruto. Eso no es fruto. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice, hermanos. No es que la Biblia dice que frutos de labios que confiesen su nombre. No está hablando de congregantes en ese pasaje en Hebreos. Lo que está hablando es de verdaderos adoradores. De eso está hablando ese pasaje, no de gente que traigas a la iglesia. Porque acarreados podemos atraer cualquiera. Fruto se refiere a carácter, se refiere a carácter cristiano, a que te parezcas más a Cristo. Si estamos apegados a Cristo, pues vamos a parecernos más a Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. O sea, una de las causas de la división es la carne. O sea, cuando la iglesia se divide es porque la carne está reinando en la iglesia. O sea, mi ego, mi pensamiento, lo que yo creo. Está ¿cómo se llama? La hermana, ¿no? Que se cree la más vieja de la iglesia y es la que manda a todos. Hay iglesias así, ¿no? Que hay una que es la que fundó la congregación. Es la viuda del pastor. Es la esposa del pastor, que ya tiene 1000 años ahí, ¿no? Entonces ella es la que dirige, ella es la que manda, ella es la que dice. ¿Les ha tocado congregaciones así? A mí sí me ha tocado. Que ella dicta y que lo que no le parece, pues lo cambia. Y no me parece esa maestra y va para afuera, ¿no? Todo al dedazo. Todo como que no, pues es que mi hija quiere, ¿cómo se llama? Darle a los primarios y la metemos a fuerzas. O sea, no pasó por un discipulado, no pasó por, ¿cómo se llama? Por una formación de carácter. No, así al dedazo porque pues yo quiero así. Cuando la iglesia se divide, hermanos, es que Cristo no reina la iglesia, la reina la carne, el hombre. Yo soy la vid, para que quede claro. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, la iglesia, hermanos, depende que permanezcamos en el evangelio. La iglesia depende que permanezcamos en el evangelio. Cuando el evangelio es abandonado, esa iglesia ha firmado su sentencia de que va a desaparecer un día. Va a desaparecer. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a llegar un momento en que va a venir una turbulencia que esa iglesia no va a poder sobrellevar. Puede ser que el pastor se muera y se desaparece. ¿Qué puede pasar? Que hay un problema muy grande, desaparece. Que tengan que cambiarse de local y desaparece. O sea, hay muchas causas que pueden venir, hermanos. Mateo 16:13. Entonces, hermanos, en la semana yo recibí a una persona que vino a hablarme de su congregación, diciéndome que hay problemas de división en la iglesia. Me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, no, pues yo no sé, yo no te voy a decir mi opinión, te voy a decir lo que la Biblia dice. Y el problema que ustedes tienen es que no tienen discipulado. Ustedes comen de chile, mole y pozole y así no es. La iglesia no se lleva así, o sea, ni una dieta sana se lleva así. O sea, una dieta sana en la iglesia es, vamos a estudiar cierto punto y vamos a tratar de entenderlo cabalmente. O sea, la mejor forma de estudiar la Biblia es la manera exegética, hermanos. Como tomar un libro y empezar a estudiar. Eso es la manera más sencilla de estudiar la Biblia. Cuando hay iglesias, no digo que todas, pero hay iglesias que no tienen ese tipo de métodos, no crecen. ¿Por qué? Porque viven confundidos. No saben de qué van a hablar. ¿Y de qué habló el pastor ese día? Pues quién sabe.
quién sabe, se enfocó en un viaje, en una experiencia que tuvo, habló con cierta persona y Dios le habló y no sé, bla, 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 bla. Y esto la pasó toda la prédica hablando de eso. ¿Crees que así va a crecer la iglesia? No, la iglesia crece con el evangelio. Dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos, lo estándar debería de ser que fuésemos a cualquier iglesia y se predicara lo mismo. Y no me refiero al tema, me refiero a la Biblia. Eso sí debería ser lo estándar. O sea, que vayamos a otra congregación en otro estado y encontráramos la Biblia. La cuestión es que no encontramos eso. Lo que encontramos es quién dicen los hombres que soy yo. Entonces, la palabra divisiones en el pasaje de Corintios viene de una palabra griega que significa hacer una brecha. Hacer una brecha. Significa que hay una rotura. El Evangelio de Juan utiliza esta palabra para describir la opinión de la gente. Lo voy a leer rápidamente en Juan, capítulo número 7, versículo número 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y luego dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Eso es división de opinión. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí significa que la gente se dividió por la opinión que tenían de Jesús, con respecto a lo que habló de que el que creyese en él, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Ok? Ahora, la idea de Pablo de la división es como alguien en lo natural que se rompió un hueso. Esa es la idea. La idea es que tú, por jugar o por caerte o algo, te rompes un hueso. Imaginemos que te rompes el brazo y no te lo tratas. ¿Qué va a pasar? Bueno, el cuerpo va a buscar la manera de sanarlo. Se va a crear un coágulo dentro del hueso, pero el hueso va a soldar mal. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, lo que va a pasar es que una de las ciertas complicaciones que va a venir es que hay una mala unión. Y al haber una mala unión, el hueso queda en una mala posición. Por lo tanto, su rango de movimiento se ve afectado. Y el dolor es constante. Tal vez puedas maniobrar ciertas cosas, pero no si estuviese sano. También puede haber una deformidad en el hueso. Y eso provoca debilidad. Y esa parte del cuerpo no da el equilibrio deseado y la resistencia que se requiere para la vida diaria. Eso es lo que puede pasar cuando hay una rotura de hueso y no se trata. Pongo esto en la mesa, hermanos, para que vean que una iglesia que no está cimentada en Cristo es una iglesia débil. Es una iglesia que solo se ven a sí mismos. Solo se ven a sí mismos y no ven a Cristo. Eso es lo que estaba pasando en Corinto y en muchas iglesias está pasando. ¿Cuál? Cuando no están cimentados en Cristo entra el legalismo. ¿Cuál es el legalismo? Yo me juzgo a partir del otro. Y yo pienso para mí que todos son más malos que yo. Entonces, y me empiezo a poner ciertas métricas de santidad. Y empezamos a hablar por el velo.
y que entre la falda entre más larga, más santa, y no se pinten, y el cabello pintado es del diablo, y los que se ponen aretes también, y los que se pintan los ojos también, y las que se ponen pestañas, pues igual, y las que se ponen uñas postizas, pues también son hijas del diablo. ¿Por qué? Pues salen ese tipo de cosas porque tal vez a mí no me gustan. Entonces, como a mí no me gustan, pongo la métrica de que eso no es de Dios. Entonces, cualquiera que caiga en este tipo de asuntos es un hijo del diablo. Y caemos en un asunto peor. ¿Cuál? Pues casi no eres cristiano. Casi no eres cristiano. Cuando la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos vestirnos con modestia, ¿no? ¿Qué cosa es modestia? No como monja. Pero pues al pan y al vino, hermanos. ¿Ok? Al pan y al vino. O sea, ustedes se dieron cuenta. Tú vas a una boda, ¿cómo vas vestido? ¿A poco irías vestido como jornalero? ¿Te llevas tu overol de soldar para una boda? Entonces, ¿por qué cuando vienes aquí el domingo y vienes a ver al Rey de Reyes, pues vienes aquí como tlachiquero? Pues no corresponde, ¿no? O no correspondería que una mujer pues venga con una minifalda. O sea, ¿eso qué? Pues, minifaldas pues se utilizan allá donde estén las mujeres que utilizan ese tipo de cosas. ¿Aquí para qué traes eso? Pues aquí no vienes a eso. ¿Se dan cuenta? O sea, todo en el orden, hermanos. ¿Se imaginan que yo utilizara el púlpito y me sentase en él? ¿Qué van a decir? Pues es que no es para eso. Pues lo mismo, eso significa orden, hermanos. Orden. Eso es lo que quiere Dios, orden. Entonces, Pablo les dice en 1 Corintios 1:10 que debe de haber entre ellos una misma mente y un mismo parecer. Un mismo parecer. ¿Con respecto a qué? No significa que a mí me guste el azul y a ti también. O que a ti te guste los vestidos floreados y a todas les deben de gustar. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que debemos todos pensar de acuerdo a los principios del Evangelio. Siempre, hermanos, debemos buscar el bien de la iglesia. No es a mí me vale lo que digan, lo que piensen, porque dice la palabra, entonces no andas en el amor de Dios. Siempre debemos buscar el bien de la iglesia. Vamos a hacer cierto evento, no es para que, pues no digan, no, es para el bien de la iglesia, la comunión, la unidad, que la iglesia se conozca también, porque pues los domingos a veces decimos, ¿saben qué? Pues yo entro a trabajar en 1 hora, pues por aquí termino y por aquí me voy. Entonces, a veces esas reuniones que tenemos, ahorita que se viene la de fin de año, no es para comer y beber simplemente, es para tener comunión, o sea, buscamos el bien de la iglesia. Cuando no buscamos el bien de la iglesia, hermanos, estamos propiciando que haya una división. Entonces, las peleas son parte de la vida, hermanos. Crecemos con ellas y alrededor de ellas, ¿no? Los niños son rápidos en expresar su desagrado cuando no reciben algo que quieren o les quitan algo que les gusta. Los pequeños lloran y pelean porque no se salen con la suya, ¿verdad? Tú les quitas algo y no te lo voy a dar y empiezan a llorar porque no se salen con la suya. Discutimos y peleamos por un sonajero, luego por un juguete, luego por un balón, luego por un puesto en el equipo, luego por los negocios, en una reunión de los hijos de padres de familia, ¿verdad? En la empresa, en la política. Los amigos se pelean, los esposos también, los socios también se pelean, las ciudades se pelean, las naciones se pelean. Pues vean a Israel y Gaza. ¿Cuál es el origen de esto? El egoísmo. Como digo, pues me vale lo que digan, me vale. La inclinación de toda persona, desde la cuna hasta la sepultura, es ser y hacer y tener lo que quiero. Y eso no es ser un cristiano, hermanos.
Si uno viene a la iglesia pensando que yo voy a hacer y tener lo que quiero, pues vamos a llegar a un punto muy difícil, muy difícil. Cuando dos o más personas están empeñadas en hacer lo que les dé la gana, muy pronto estarán discutiendo y peleando. Porque tarde o temprano sus intereses, preocupaciones y prioridades estarán en conflicto. Estarán en conflicto. No hay posibilidad de que haya armonía en un grupo, aún en un grupo de creyentes cuyos deseos, metas, propósitos e ideas son su ego. Son su ego. Y eso en verdad trae muchos problemas, hermanos. Cuando es que yo quiero que se haga así el ministerio. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que se haga así. Pues vamos a llegar a una pelea. ¿Por qué? Porque no andamos por caprichitos. Andamos por lo que sea mejor para la iglesia. Y eso es lo que muchos no entienden. A fuerzas quieren hacer su capricho, ¿no? Quieren andar como en el tiempo de los jueces. ¿Cómo andaban los jueces? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así hay gente que le gusta andar, le quiere gustar andar así en la iglesia. Quiere andar haciendo lo que bien le parece. Y a ver, díganme algo. Pero es que no se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Se trata de que si yo soy hijo de Dios, busco el bien del cuerpo. ¿O tú irías contra tu cuerpo? ¿Te sacarías un ojo? ¿Te amputarías una mano? ¿Le sacarías el ojo a tu hijo? Ese es el punto, hermanos. El punto es que una división es atentar contra el cuerpo de Cristo. Y recuerden que el que atenta contra el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Yo tengo varios testimonios de gente que ha dividido iglesias y le ha ido muy mal, muy mal. En verdad, hermanos, muchos están bajo tierra. O sea, no crean que es cosa fácil de que divides una iglesia y te sales con la tuya. No. Y lo vamos a ver después, hermanos, que no. No te sales con la tuya. Tú piensas que te sales con la tuya, pero te va a ir muy mal. Y Dios te pega donde más te duele. Yo conozco una persona que se encargó de dividir la iglesia porque andaba de intrigoso, andaba de lleva y trae. De Judas, así, ¿no? De que por un lado digo una cosa y digo que quiero arreglar las cosas y luego voy del otro lado y digo que no es cierto, que quién sabe qué, y ando de lleva y trae hasta que se dividió. Pues yo nomás te digo, su hijo, pues, le salió del otro Laredo. Decidió su hijo ir por ese pecado y se lamenta. Se lamenta. Entonces llegó una vez con nosotros y nos dijo, es que eso no es castigo divino. Le digo, ¿no te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas lo que hiciste? Ah, no, yo no hice nada. Ay, sigue diciéndote eso. Lo único que te digo es arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque, hermanos, mientras no te arrepientas, Dios no olvida. Si no te arrepientes de tu pecado, Dios no olvida. Dios, dice la palabra, tu pecado está delante de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, para Dios no pasan las horas, los años. Ay, sí, ya pasaron 10 días, se me olvidó. Nada. Dios lo tiene presente. Aquello por lo que el Señor se lamenta y se opone, hermanos, Satanás lo aplaude y lo fomenta. Pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan más a una iglesia que las divisiones. Mucha gente que vive una división nunca más se vuelve a congregar. Nunca más. Nosotros de la división que vivimos, sí. Mucha gente nunca más se volvió a congregar. Nunca más. Pocas cosas socavan más eficazmente el testimonio de una iglesia que una división, hermanos. En verdad, los pleitos son una realidad en la iglesia, porque el egoísmo y otros pecados existen dentro de la iglesia. Pero esto se hace más grande cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija en asuntos que requieren vital atención.
Vital atención. Yo recuerdo que la división que vivimos, se les dijo, hermanos, necesitamos que alguien venga de otro lugar, de otra iglesia, a mediar entre nosotros, porque no podemos sobrellevar eso. ¿Y sabes qué dijeron en su ego? No, ¿quién te dice que no podemos? No. Nadie puede venir aquí, nosotros somos los que mandamos aquí. Pues bueno, sucedió lo impensable. Y lo vengo a traer aquí, hermanos, no porque esté resentido, porque no, de verdad no. Porque me acabo de enterar que de donde se dividió la congregación, todavía nos siguen esperando a que volvamos. Digo, ya pasaron 20 años, 20 años, y sigues esperando que volvamos, por favor. Y si en algún momento, que gracias a Dios espero yo que no, si en algún momento tuviera yo que salir, no volvería ahí. Pero no, esperemos que mientras sigamos en la palabra, hermanos, eso no va a pasar. ¿Qué? ¿Tendremos problemas? Sí, muy difíciles, pero hasta ahí. Lucas 22, 19. Vamos a ver aquí otras discusiones. Los discípulos discutían por cosas que no tenían sentido. Y hermanos, cuando vemos nuestras discusiones a veces a la luz de la palabra, no tienen sentido. O sea, ¿por qué estamos peleando por esto? ¿No? Por eso, hermanos, esas reuniones que hacen congregaciones de reuniones de hermanos en comunión son la muerte para la iglesia. ¿Por qué? Pues cada uno saca su rollo. O sea, yo recuerdo una reunión de hace muchos años que las familias se quejaban porque siempre estaban al baño y no había rollo. De eso se quejaban. Y pues, no, y como era el aseo, era por familias cada mes, pues ¿a quién le tocó el mes de Tinconcuá? No, pues le tocó a la familia Chaverón. Y van contra ellos. En ese momento, van contra ellos. ¿Por qué no pusieron rollo? No, pues sí pusimos, pero pues es que no, se acabó, ya sabes qué más. No, para mí no pusieron. Y a mí se me hace una falta de respeto y una falta de honra. Y ya sacan un buen de cosas. Un buen de cosas que no tienen nada que ver. Y dañan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que es nueva oye esas cosas y dice, oye, ¿dónde me vine a meter, no? ¿Dónde me vine a meter? ¿Qué está pasando aquí, no? Yo recuerdo que fui una vez allá a predicar a Orizaba y ese día tuvieron esa reunión. Yo le dije al pastor de allí, le digo, hermano, mira, yo te sugiero algo. Esas reuniones, quítalas. Bueno, en esa reunión, un hermano dio las gracias, que se iba a retirar de la iglesia. Pero no sin antes que decirles lo que son. Decirles lo que son, ¿verdad? Una bola de fa y ya. Hermanos, y me sale la hermana y me dice, ay pastor, qué vergüenza, pero esta es mi iglesia. Le digo, ay hermana, apenas estás empezando. Pero sí le dije al pastor, mira, pastor, que sea la última vez que haces estas reuniones, de verdad, o sea, no te edifican en nada. O sea, ¿se dan cuenta? Vamos a hacer cosas que edifiquen a la iglesia. Eso fractura la iglesia, eso debilita a la iglesia. ¿Para qué las hacemos? No tiene ningún sentido. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vean, está pasando la cena del Señor, Está pasando la cena del Señor. Quiero que lo vean, que como los discípulos aquí toman la cena indignamente. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y vean el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir. O sea, a ver, están tomando pan y vino y ahí están discutiendo entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Qué es tomar la cena indignamente? No entender lo que estamos haciendo. Vean la inmadurez de los discípulos. Está en que discutan por cosas sin sentido. Primero, por descubrir quién sería el traidor. Hermanos, no debemos dedicar todo nuestro tiempo en quién es cristiano y quién no.
Esa no es mi finalidad en venir a la iglesia. A ver quién es la cizaña. Recuerden que la palabra de Dios dice que el campo es el mundo, no la iglesia. El campo es el mundo. Y en el mundo hay trigo y hay cizaña. ¿Y qué dijeron los labradores? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Entonces, ¿por qué quieres arrancarla? O sea, voy a descubrir quién es y quién no. Y al que no sea, le voy a decir hijo del diablo. Pero hermanos, hay cosas que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y si yo conozco a gente que dice ser Cristina y yo le digo, no, ¿cuál Dios? ¿No? Porque tú predicas, no sé qué Dios sea. O sea, yo estoy consciente de que tú te engañas a ti mismo. Pero no es nuestro trabajo venir y a ver quién es y quién no. Y los discípulos en ese momento, o sea, el maestro, estaban en la última cena. Estaban a punto de ir al huerto de Getsemaní. Estaban a punto de perder al maestro y ellos discutiendo. O sea, hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. Por eso, hermanos, aquí se quitó la cena del Señor. Sí, también la hacíamos cada domingo. Pero por eso se quitó. ¿Por qué? Imagínate, tomaban cena del Señor y al rato estaban discutiendo. Por fu, fa, fe y fu. O sea, acabas de pasar la cena del Señor y te pones a discutir. Dijimos los pastores, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente se pasó de la misa de allá a la cena del Señor acá. ¿No? Una persona decía, no, es que bueno, yo no llegué a la reunión, pero llegué a lo mejor. ¿Qué llegó a lo mejor? Llegué al pan. Y ya se purgó mi pecado, dice. Ya purgué pecado. No ha entendido que la cena del Señor no purga pecados, ni te hace más santo, ni más espiritual. Pero cuando vives en una mentira, eso es lo que crees. Los discípulos olvidaron todo lo que les había dicho el maestro sobre el nuevo pacto, sobre que era algo que Dios ya había dispuesto en su soberana voluntad, que el Hijo del Hombre se ha entregado a los sacerdotes. Los discípulos lo olvidaron todo por discutir. Hermanos, cuando se empiezan las discusiones dentro de la iglesia, se olvida todo propósito. Todo propósito se olvida. Y se vuelve un mercado. Se vuelve un cultivo de bandos y de malos pensamientos. De malos pensamientos. Lucas 22, 24, seguimos ahí. Miren, otra vez, después, el siguiente versículo. Hubo entonces entre ellos una disputa. Otra vez, se empezaron a pelear. Ahora, ¿sobre qué? Sobre quién de ellos sería el mayor. Ay, otro punto en la iglesia. ¿Cuál? La autoridad. A ver, ¿quién debería ser? Ese es un buen punto, ¿eh? Cuando hay congregaciones de que van a elegir pastor, es un buen roundcito el que se van a echar ahí, ¿eh? Porque cada quien tiene su gallo, ¿verdad? Como si fuera la política, así. Cada quien tiene su gallo. No, yo pienso que Juan Camaney debería de ser. No, yo pienso que Saqueo Iglesias, ese sí. El Tequito Tucash también, ese debería de ser. ¿Por qué? No, es que el hermano cuando él predica me lleva al cielo. Y el otro, no, es que el hermano sí sabe mandar, no se deja manipular. Y el otro, no, es que el hermano, la verdad tiene un corazón de pollo, y a mí me gustaría un pastor así, como con corazón de pollo. Y entonces empieza a dividir la iglesia. Entonces cuando queda alguien, ¿qué pasa? Los demás están inconformes. ¿Y qué pasa? Vamos a hacer nuestra iglesia con Saco Iglesias, porque él no quedó. Entonces salen, todo un grupito, con Saqueo Iglesias como su pastor. Y así. Entonces, ¿cuántas congregaciones así se dividen? Porque se pone al frente uno, que cree que porque leyó el tomo 1, 2, 3 de Buenos Días, Espíritu Santo, ya, puede todas, ¿no? Gente que a lo mejor sabe un poco de la Biblia, le inflan el ego. Ay, hermano, usted debería ser pastor. Porque usted sí sabe ciertos versículos. No. O sea, usted, de verdad, o sea, ¿cómo Dios lo usa? No, hombre, este hombre se cree. No me dé, Señor, ponme donde hay, ¿no? Ponme donde hay. Porque fue un congreso a las Bahamas, ¿no? Y entonces regresó con nuevas formas de engañar a la gente.
Entonces se hacen bandos en la iglesia. El bando de los rudos contra los técnicos, ¿no? Versículo 25 de Lucas 22, lo voy a dar en traducción viviente ese pasaje. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. ¿A quién te recuerda? A mí me recuerda a alguien como con cabeza de algodón. Amigos del pueblo, ¿no? No importa que va a haber otro fuego a prueba y toda la cosa, no importa. Amigos del pueblo. Pero entre ustedes, ¿cómo? Será diferente. ¿No es como allá afuera? ¿No es como allá afuera? Que casi traigo mis guaruras y nadie me toque. A ver, cuando me hablen hijo de David, ten misericordia, ya me volteo y ya le firmo la camisa y el disco y toda la cosa. ¿Ya hasta dónde hemos llegado? Iglesias se dividen porque pues no se reconoce al cantante famoso que ganó ahí el Grammy. Sí, tu amigo ayer Marcos Witt, que ganó otro Grammy, para la gloria de Dios. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. O sea, es decir, debe de tener el deseo de servir, no de ser servido. A eso se refiere. O sea, aquí no estás por el dinero, aquí no estás porque te reconozcan, porque sí, hermanos, o sea, a veces tú vas a predicar y nadie va a entender. ¿Sí? En serio, a nadie le interesa. Nadie le interesa. Y pues tú sientes pasos porque dices, oye, pues qué onda, ¿no? Aquí va mi vida va aquí. Y nadie quiere, pues sí. Toda una multitud se juntó con Jesús, y cuando les dijo que el que quiera ir en pos de él debe tomar su cruz y seguirle, dice que desde entonces dejaron de seguirle, y nada más quedaron 12, y uno era diablo. Imagínate. O sea, si eso le pasó al maestro de maestros, al rey de reyes, pues ¿qué nos esperamos nosotros? O sea, si no tenemos un deseo de servir, hermanos, un corazón de servicio, pues nos vamos a ir, porque aquí no hay reconocimiento. El reconocimiento se recibe allá arriba. Aquí no. Entonces aquí nadie sabe más que yo. ¿Eh? Hay menosprecio. Hay desacreditación. ¿Eh? ¿Por qué? Porque utilizan ese tipo de gente el púlpito, pues para sacarle los trapitos a doña Chonita. Así son estos hombres, ¿verdad? No son pastores, pero tratan de ganarse el favor de la gente sacando otras cosas. Hay siempre reproche. No, hermanos, es que no se va a hacer nada ahora. ¿Por qué no? No, porque son una bola de haraganes todos ustedes. O sea, ustedes no aman a Dios porque no dan. Y la gente pues no se quiere sentir haragán, entonces pues tiene que soltar. Mira, hermanos, ya me enteré de una congregación que así se maneja, que para el del 16, ¿saben cuánto les pidieron de cooperación? 1,200 pesos por familia. Y ustedes aquí se quejan por 200, deberían yo enviarlos para allá a ver si de veras. En verdad, 1,200 por familia. Y otra, espérate para el de fin de año, porque hay que dar aguinaldos, hay que adornar. ¿Y dónde qué va a salir? Creo que hay mínimo 2,500, ¿no? Por cada familia. 1,500 mínimo. Cada domingo, hermanos, es un día de ring. Cuando hay una división, cada domingo, para ver y oír cosas nuevas que van a decir. ¿Qué trapitos nuevos al sol van a sacar de otros? Hermanos, yo recuerdo en esa división que vivimos, la cena del Señor era un momento en el que sacaban cada versículo para echarle al otro. En ese momento, que no es para eso. Pero cuando estás en un pleito, no te importa. Ocupas cualquier cosa para... Bueno, con decirles, hermanos, que en ese momento alguien se levantó a pedir perdón a la iglesia. ¿Sabes qué hicieron? Bueno, sí, lo que dijo, pero aquí estamos hablando de esto.
Cuando hay pelea, hermanos, no te importa. O sea, no buscas el bien de la iglesia, buscas tu ego. Es de verdad muy, muy difícil vivir eso. En verdad, hermanos, muy difícil. El ambiente de la congregación no es de adoración, es de vergüenza. Ya no quieres ir, porque ya no te causa gozo ir a la iglesia, no te causa gozo. De tristeza, de falta de gozo, porque prontamente los congregantes dejan de ir porque Cristo no es el centro de la reunión. Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Por qué pasa? Porque la carne gobierna. La carne gobierna. Lo que yo creo, lo que yo pienso, es que yo lo voy a hacer así. Y díganme algo. Hechos 2:43. Vean cómo era la primera iglesia, cómo se conjuntó. Y vamos a sacar algunas cosas por las cuales pues, una iglesia se divide. Dice 2:43 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. Vean cómo se conjunta con lo de Pablo, ¿no? Que tenían una misma mente y un mismo sentir, a eso se refiere. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veamos esto que se relata, que es después de Pentecostés. Entonces, para la unidad de la iglesia necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, no de la carne. ¿Queremos unidad en la iglesia? Necesitamos todos estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la unidad no se gana haciendo comidas, es parte, pero eso no es unidad. Porque muchos dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, hermanos, a mí me tocó ver unas personas que estuvieron echando pestes de la iglesia en redes sociales. Pero pestes, en verdad, o sea ya en un punto personal. O sea, hablando cosas que no te constan, hablando cosas que ponen en tela de duda la reputación de esa persona. Y después salen en una foto que se congregan ya en otro lado con ese verso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, pues armonía no es que te juntes ahí para comer. Porque lo que a ti te une es el odio y la venganza. ¿Tú piensas que eso es Dios? Lo que ese versículo significa es un versículo en los Salmos que se cantaba cuando iban al templo a adorar. Recuerden que había dos fiestas, Pascua y Pentecostés, que era de los tabernáculos. Entonces, esas dos fiestas iban al templo y ¿qué? Adoraban a Dios. Mirad cuán bueno, o sea, vamos por un propósito igual, no por la venganza y la apatía contra una persona. Imagínate, esa persona ya no está, pues ¿qué te une? Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia se logra cuando todos vamos por un mismo objetivo. ¿Cuál? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Una iglesia que se divide es que está llena de la carne. Una iglesia que se divide es porque no tiene nada en común. Nada. Hablando de lo espiritual. Es decir, Cristo no es la prioridad. Cristo no es el centro de las vidas, ni de la reunión. Una iglesia que se divide es porque hay una lucha de egos muy grande. Muy grande. Es decir, es fulanito contra sutanito. Esto es tan grande, hermanos, cuando todo está en el liderazgo. Porque bueno, en las partes más bajas de la iglesia, los congregantes pues compiten con sus hijos. ¿Quién va a la mejor escuela? ¿Quién sacó mejores calificaciones? ¿Quién tiene los mejores tenis? ¿Quién viste ropa de marca? Bueno, no digo que eso esté bien. Lo que más bien digo es que cuando el liderazgo se enfrasca en esas cosas egoístas, la división se ve a lo lejos. Se ve a lo lejos. Una iglesia que se divide, hermanos, es porque no sabe adorar a Dios.
Las reuniones que son solemnes, que se deben abordar ciertos temas importantes de la comunión de la persona de Cristo, se utilizan para expresar opiniones personales. Se utilizan para expresar mi desacuerdo con ciertas cosas que nada tienen que ver con la iglesia. Yo recuerdo una persona que ahí en ese momento sacó que alguien le debía de la iglesia. Alguien le debía. En la reunión se levantó y dijo, pues como dice aquí la palabra, no seas droguero. Y yo aquí digo, hermanos, que pues paguemos lo que debemos, paguemos. Y yo en ese momento cuando lo oí dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué utilizamos esta reunión, que es la cena del Señor, para sacar ese tipo de cosas? ¿Por qué? La respuesta es, porque en toda la semana lo gobernó la carne. ¿Qué puede venir aquí a hacer? ¿Andar en el Espíritu? Pues, por favor, ¿no? Viene a demostrar lo que Él es. La iglesia, hermanos, no puede ser un lugar donde todo sea guiado por votación. ¿Qué quieren que predique, hermanos? ¿Qué evento quieren que organicemos? No. La iglesia no puede ser un lugar donde a todos los tengamos contentos. ¿Al gusto del cliente? No. La iglesia debe tener orden, debe tener ya algo establecido que la Biblia lo dice. No estamos jugando a la iglesia, hermanos. Estamos haciendo cosas que Dios ya instituyó. Mateo 12:22. Este pasaje, hermanos, vean este pasaje cómo demuestra aquí ya un punto más elevado. Un punto más elevado. Y no digo que los hombres no tengan que ver mucho en esto, pero es más las mujeres las que tienen que ver en esto mucho más. Y ahorita vamos a tocar un punto, dice ahí, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y vean qué dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad a casa dividida no permanecerá. No permanecerá. Muchos me han dicho, no, pastor, si usted supiera lo que yo sé, hablando de la vida de las ovejas, pensando que yo debo de ser un verdugo, ¿no? Donde el que llega a fallar en algo, pues hay que azotarlo. No pensando que él sería el primero en ser azotado. Pero hermanos, las divisiones empiezan en el corazón, en querer hacer que en la iglesia lo que me plazca. El no entender el orden que debe tener una congregación. ¿Tú has ido o has entrado a catedrales? No sé por qué, pero cuando entras a una catedral, lo primero que viene a tu mente es, no hables tan fuerte. ¿Ya viste ahí la pintura? Sí. Algo que pasa, ¿no? Que entramos y como que el respeto. Y aquí lo perdemos. Aquí lo perdemos completamente. Eso. Me vale. ¿No? O sea, gente que le llaman por teléfono y aquí contesta. O sea, qué falta de respeto. O sea, tú harías eso enfrente de tu jefe. O sea, estarías en la oficina de tu jefe y te está llamando ahí, no sé, el Loto mexicano, y te contestarías ahí. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? Es porque no hemos entendido muchas cosas. Por eso en su vida es un total desorden. El desorden, hermanos, trae división. No podemos vivir cada quien como viva, como quiera.
y entienda a Dios como quiera. No, eso trae división, hermanos. Sigue diciendo el pasaje que Cristo está diciendo ahí. Y Satanás, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Salto al versículo número 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Ven cómo lo dice? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, o sea, fariseos, ustedes están hablando cosas que dividen. Muchas divisiones en la iglesia es porque a alguien se le suelta la lengua demasiado, hablando cosas infladas, llegando sin duda a lo ridículo y asegurándolo. Por eso dice Santiago en 3:5 de Santiago: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ay, hermanos, de verdad, o sea, a veces dicen nada más porque la lengua no tiene hueso, pero luego la gente llega a hablar cada cosa. ¿Y cuál es la finalidad de que hables eso? Dividir. ¿Cuál es el pensamiento del diablo? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Si logro poner al esposo contra la esposa, ya voy de gane. Si logro poner al hijo contra el papá o contra la mamá, vamos de gane. Vamos de gane, porque lo que más fácil es hacer es pues cada quien por su lado. Porque a la carne no le gusta decir perdóname. A la carne no le gusta decir eso. La carne es, ¿no?, que él venga y me pida perdón, que se arrodille y veré. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuando estábamos en ese proceso de división, se hacían reuniones de oración. Y así se paró una que era esposa de pastor, orando así: Señor, tanto tiempo te pedí que hicieras justicia, por fin ha llegado, Señor. Todo lo que te pedí ahora se está cumpliendo. Gracias porque dañaste a mi enemigo. O sea, todo ese tiempo viviste en venganza, en falsedad. Pues yo nada más te digo que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero así oraba, en oración a Dios, en frente de la congregación, orando de esa manera. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado. Cuando te domina la carne, no la vas a refrenar. Vas a hablar cosas sin sentido, y como el teléfono descompuesto, cada vez que dices algo, le aumentas. Le aumentas y le aumentas, y no tienes un punto de frenarte. ¿Y qué creen? ¡Pum! La iglesia se divide. Con ella bendecimos al Dios y Padre, orando, y con ella maldecimos a los hombres. Pero lo que hizo, no sé si llamarle hermana. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que practica el pecado es del diablo. Y ella vivía en ese pecado toda su vida, hasta que llegó el momento en que ella se sintió bien en su carne.
No sé si llamarle hermana. Yo no sé, ya sabremos en la eternidad, a lo mejor me la encuentro allá. Le voy a decir, ay, sí llegaste a acá, gracias a Dios. ¿No? Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debería ser así, hermanos. Hermanas que aseguran lo que no han visto, o lo que simplemente como un teléfono descompuesto le contó Chonita y fulanita. Y lo peor es como que algunos se creen la reina es madre, ¿verdad? Y entonces empiezan a gobernar la iglesia. Termino con esto, hermanos. Mateo 12:34, seguimos ahí. Termino con esto porque ya se me acabó el tiempo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, cualquiera que quiere fracturar la iglesia con su lengua levanta malas sospechas. Es porque su boca la utiliza el diablo. ¿A qué me refiero? A que Cristo no es su Señor, el diablo es su Señor. Como les puse, no se puede evitar los problemas, hermanos. Sin embargo, cuando escalan a un punto donde la iglesia pierde la paz, ahí debemos tener alerta. Porque sin duda Cristo no está gobernando. Termino con este pasaje, Romanos 14:14. La próxima semana, hermanos, vamos a ver ahora un ejemplo vivo en la Biblia. ¿Cómo es esto? Y hay varios ejemplos. Uno es Roboam, dividió el reino. Pero el reino ya se dividió por Salomón. Otro que dividió el reino, Jezabel. Jezabel, cómo dividió las cosas, ¿verdad? Empieza la división de un reino por un desacuerdo. ¿Saben quién? Saúl. Escuchó, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice, y desde ese momento nunca más lo vio bien. Dividido. Se dividió. ¿Sabes quién estuvo a punto de dividir el reino? David mismo, con sus hijos. No le importaba perder el reino con tal de que su Absaloncito no se muriera. No se muriera. Cuiden la vida de mi Absalón, cuídensela. Él merecía morir. Todo aquel que atenta contra el rey debe morir. Pero David no quería esa sentencia. No es lo que tú quieras. Mira, si Dios hubiera permitido que Absalón viviese, el reino se divide. Muchas veces la división viene por la familia. Porque es mi nieta. Es mi nieto. ¿Cómo le van a hacer algo? ¿Cómo? Y se divide la iglesia. Ay, hermanos, de verdad, o sea, cimentémonos en Cristo. Porque en verdad, o sea, si gobierna el hombre, ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. Romanos 14:14, ahí termino. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, ¿qué? A la paz y a la mutua. O sea, estar creciendo a la estatura de Cristo es buscar lo mejor para la iglesia. Buscar lo mejor para la iglesia, no lo mejor para mí. Lo mejor para la iglesia. Si olvidamos ese objetivo, hermanos, vamos a empezar a andar en la carne. Y con tal de alcanzar lo que yo quiero, ¿qué? Podemos fracturar muchas cosas, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.